entre 2 o más bobinas. Nosotros prácticamente hacemos transformadores de 2 y 3 bobinas. No fabricamos ya 4 y 5 bobinas porque esos ya son equipos muy especiales, pero los más comunes de 2 y 3 bobinas sí los fabricamos. Bueno, como les comentaba, el sistema de distribución eléctrica. Ustedes saben que Comisión Federal comienza con la parte de la generación. Ahí nosotros vamos a tener lo que les comentaba, los transformadores de potencia elevadores, ¿sí? Y luego vamos a seguir con la red, seguimos elevando toda la transmisión. En algunas etapas vamos a trabajar transformadores que van a ser elevadores y otros que van a ser reductores de voltaje. Todo esto se tiene que llevar a cabo para llegar hasta nuestros hogares, escuelas, industria, para obtener un voltaje. Normalmente en la Ciudad de México, ¿saben cuál es el voltaje de media tensión? 23 kV. Muy bien, son 23,000 volts, pero tenemos que seguir todo este sistema de distribución eléctrica para elevar, reducir todos los voltajes hasta que finalmente podamos contar con el voltaje característico de mi industria, de hospitales, escuelas, plazas comerciales y nuestras casas. Entonces hay que tener todos estos transformadores desde la generación, elevadores, reductores, van a venir equipos de potencia, van a venir equipos industriales, equipos de pedestal y finalmente podemos contar con los pedestales monofásicos o incluso transformadores de tipo poste. Bueno, a ver, los transformadores más básicos y los más pequeñitos que podemos vender son los transformadores monofásicos y estos cuadrados son trifásicos. Yo creo que ustedes están muy familiarizados y yo también con estos, ¿no? Es lo que nosotros vemos cerca de nuestras casas. Aunque, pues bueno, Comisión dice que poco a poco se va a ir. La tendencia es eliminar lo aéreo y hacer todo lo subterráneo. Ahora nos vamos a ir al tipo de enfriamientos. Tenemos nosotros los transformadores en aceite y los transformadores del tipo seco. Nosotros, Prolec General Electric, actualmente estamos fabricando únicamente transformadores en aceite o mojados, como anteriormente también los conocíamos. ¿Por qué no hacemos secos? Porque tenemos mucha carga en planta, entonces no da tiempo ahorita para estar fabricando equipos secos, solamente en aceite. Bueno, ahora vamos a ver los tipos que les comentaba, ¿no? Transformadores de tipo poste, transformadores de subestación, transformadores de tipo pedestal y ya vimos los transformadores secos. Los tipos de transformadores pedestal. Ya habíamos visto los más básicos que son los postes. Ahora estos que son muy comunes en plazas comerciales y en zonas habitacionales, ya aquí la alimentación es subterránea. Entonces vamos a tener dos tipos, el pedestal monofásico en anillo o trifásicos y vamos a tener el transformador del tipo radial. ¿Por qué son verdes? ¿Por qué creen ustedes que es el color verde? ¿Alguien sabe? ¿No? ¿Por qué verde? ¿Sí? Porque es una pintura de alta emisividad. Es de alta visibilidad, muy bien, y sobre todo es muy común con el pasto, con los árboles, entonces quieren hacer un tema estético y podemos hacerlos de color verde. Entonces, Comisión Federal establece su especificación que todos los transformadores de tipo pedestal deben llevar un color verde para que sea, pues, que se vea que los puedes poner en jardines, en bosques. Son frente muerto, o sea, los niños se pueden subir al tanque, al pedestal y no pasa nada. Son transformadores muy seguros y el color verde, pues porque quieren que sea adecuado con el pasto, los árboles y es un tema estético, ¿no? Puede ser que en algunos clientes nos digan, por ejemplo, el Seguro Social, ellos tienen su código de color y es un color azul.
Entonces ellos nos van a mandar la fabricación de estos equipos, pero nos van a decir que no los quieren en color verde, sino en color azul, código 60, por decir algo, del IMSS, ¿no? Entonces nosotros podemos fabricar los colores que el cliente pide, pero normalmente la norma te indica que deben ser de color verdes. Bueno, ustedes son muy jóvenes. Antes de Comisión Federal, regía aquí en la Ciudad de México Luz y Fuerza. Y Luz y Fuerza, por ejemplo, los transformadores los pedían como un color cremita, así un beige muy clarito. Los equipos de potencia incluso pedía equipos de color naranja. Entonces ellos tenían sus códigos de colores y ya sabías, veías un transformador naranja, decías, es un transformador de Luz y Fuerza. Pero la norma, pues bueno, nos dice que deben ser verdes. Bueno, ahora vamos a tener el tipo de enfriamiento. Ya tenemos nuestro transformador, dijimos que es una máquina estática, pero pues se calienta, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a enfriar? Con el aceite. Es un líquido de enfriamiento. Ustedes cuando estén en el tema de transformadores van a decir que el transformador deberá llevar un tipo de enfriamiento ONAN. ¿Qué significa ONAN? Que va a estar enfriado por aire, ¿sí? Únicamente va a ser autoenfriado en aire. Entonces yo tengo mi transformador, va a tener el aceite y solamente va a tener eso, el aire y en el medio ambiente en donde esté ese equipo. Pero ¿qué va a pasar si yo sé que el sitio donde yo voy a instalar ese transformador es, vamos a decir, Sonora, que llegan a veces hasta 50 grados centígrados? Ese transformador se va a calentar, por lo tanto va a empezar a perder eficiencia esa máquina. Entonces yo me voy a auxiliar de ventiladores, lo que le voy a llamar aire forzado. Entonces voy a tener que puede ser mi sistema de enfriamiento por aire natural, ONAN, o puede ser ONAF. ONAF significa que yo voy a utilizar ventiladores para enfriar mi transformador. Puede ser que tengamos un primer paso de enfriamiento o dos pasos de enfriamiento. Recuerden que entre más frío sea un equipo, una máquina, va a tener más eficiencia. Y entre más se caliente, pues va a haber pérdidas y ya va a ser un equipo poco eficiente. Entonces nos vamos a auxiliar tanto del aceite como de los ventiladores. No todos los equipos pueden llevar ventiladores. Los pedestales que acabamos de ver hace un momento, los verdes, esos no pueden llevar abanicos o ventiladores, porque dijimos que es una máquina con un frente muerto. No puedes tener conexiones ahí para señales ni nada. Entonces, los ventiladores prácticamente los van a ver en equipos que son subestación propios de la industria. Aquí es donde estamos viendo que también podemos elegir un transformador. ¿De qué capacidad? Pues pueden ser desde 5 kVA hasta 1000 MVA. Aquí tenemos 37.5, 25 y un 1000 kVA. Bueno, ahora en cuanto a tensiones, ¿qué tensión se maneja en la Ciudad de México? En media, ya me habían dicho que 23,000. ¿Y en baja? 127. Entonces podemos tener todas nuestras tensiones 120, 240, que serían los monofásicos, y 220, 127, que serían los trifásicos. Todas estas tensiones, que en realidad es el voltaje que nos va a entregar el transformador, o va a derivar de la primer bobina, vamos a tener baja tensión en todos estos que van 120, 240, hasta acá, y podemos tener media tensión, que son 13,200, 23,000 y 34,500. Prácticamente, ¿qué significa que vean ustedes ahí una Y? Es la conexión en estrella. Muy bien. Entonces recuerden que puede haber conexiones en delta o conexiones en estrella.
Inmediatamente que ustedes vean la Y o YT, van a saber que ahí es una conexión en estrella. Aquí están precisamente. Podemos hacer nosotros transformadores. Oye, ¿Prolec puede hacer transformadores en delta estrella? Sí. ¿En estrella estrella? Sí. Estrella delta o incluso delta delta. Podemos hacer todo ese juego de esa combinación de conexiones en los devanados. Y por ahí les comenté que también se pueden hacer de 3 bobinas. Entonces puede ser que sea un delta estrella estrella o un delta delta estrella, dependiendo, ya son transformadores muy especiales, pero sí se pueden fabricar. Bueno, ahora nos vamos al material de los devanados. ¿Alguien que conozca qué materiales se utilizan para fabricar un transformador? Cobre. Cobre, perfecto. Hace aluminio, muy bien, quien dijo aluminio, muy bien. Hace muchos años todos los fabricantes solamente éramos con transformadores de tipo en cobre. No teníamos la tecnología para trabajar el aluminio. Oye, pero es que el cobre es mejor conductor y entonces es mejor mi transformador. Es verdad, es mejor conductor, pero eso no significa que sea un transformador más eficiente o con menos pérdidas. Prolec tiene la tecnología para trabajar las bobinas tanto en aluminio como en cobre. ¿Por qué en aluminio? Hubo un tiempo en donde los metales subían mucho de precio. Entonces, el tener solamente transformadores en cobre nos hacía un producto muy caro. Entonces, se desarrolló la tecnología para esas bobinas hacerlas en aluminio. ¿Qué ventajas tengo? Es un equipo menos pesado y menos costoso. Ahora, ¿todas las bobinas deben ser en aluminio? No. Nuestras máquinas pueden fabricar en aluminio hasta 5,000 kVA. Oye, pero es que la norma de Comisión Federal te indica que deben ser cobre. No, también te acepta aluminio. Y todos nuestros prototipos menores a 5,000 kVA son en aluminio. A partir de 5,000 kVA en cobre. Pero eso no significa que si llega un cliente y me dice, oye, Karina, yo quiero un equipo de 1,000 kVA y lo quiero hacer en cobre. Perfecto, pero te va a costar un 35-40% más que un equipo en aluminio. Y nuestra empresa tiene sus productos con 5 años de garantía, tanto en cobre como en aluminio. Entonces no van a tener ningún problema si se fabrica un transformador en aluminio o transformador en cobre. Nosotros garantizamos la misma eficiencia. ¿Ustedes creen que por tener cobre el equipo va a durar más? No. La vida útil de un transformador la dan sus aislamientos. Si yo tengo los aislamientos de buena calidad, yo he visto, chicos, he ido a minas y hay transformadores que tienen 50 años y están fríos, sin ruido. ¿Pero por qué se van a cambiar? Porque en esa época el tema del aceite sí contenía muchos ascareles, entonces ya son aceites contaminantes. Pero es sorprendente que ves un equipo General Electric de hace 50 años, está frío y no hace ruido. Entonces, pues la verdad, son muy, muy buenos equipos. La vida útil no la da el devanado de cobre, tampoco lo da el aceite, pero sí los aislamientos. Entonces, ahí se basa en tener un equipo bueno cuando un aislamiento es de buena calidad. Bueno, ahora vamos a clasificar también la altitud. ¿Cuántos metros tenemos aquí en la Ciudad de México? 2,300 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué significa que qué pasa si yo pongo un transformador? La norma nos dice que nosotros, cuando los transformadores están, vamos a decir, 540 metros sobre el nivel del mar, la norma indica que nosotros tenemos que fabricar a 1,000 metros sobre el nivel del mar. Entonces,
Lo puedo instalar a 0, 100, 200, 500, hasta 1000 metros sobre el nivel del mar. Todos mis transformadores. Pero ¿qué pasa si digo no, yo no quiero 540 metros? Voy a ponerlos en, no quiero la Ciudad de México, un poquito menos. No sé, una ciudad con 1500 metros sobre el nivel del mar. El fabricante tiene la obligación de fabricar el equipo a 2300 metros. Entonces, oye, pero si es a 1500, ¿me funciona? Por supuesto, está sobrado. Pero si yo quiero instalar un equipo que está diseñado para 1000 metros y lo quiero traer a la Ciudad de México, ¿qué va a suceder? Se va a deteriorar. Se va a calentar, ¿verdad? Porque a mayor altitud, recuerden que el aire es menos denso. Entonces va a costar mucho trabajo ese aire, ese ambiente. Va a ser muy difícil que enfríe el equipo y entonces se va a empezar a calentar. Por eso es muy importante definir la altitud de operación de un equipo. En alguna ocasión nos tocaron que querían un transformador para el Pico de Orizaba, para la estación donde llegan todos los alpinistas, y son 6000 metros sobre el nivel del mar. Y pues lo teníamos que diseñar así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si le damos uno de 2300, pues ese equipo se iba a calentar y no les va a funcionar. Y sí, Prolec tiene la capacidad para diseñar equipos para colocarse hasta 6000 metros sobre el nivel del mar. Bueno, yo no he conocido otro lugar que esté más alto, ¿no? Pero seguramente se pueden diseñar. ¿Alguna duda en cuanto a la altitud? ¿No? Muy bien. Bueno. Seguimos. ¿Sí? Hay que hacer bobinas más grandes, aislamiento. Este es un equipo más grande, más frío, seguramente para trabajar a 55 grados centígrados, porque lo que queremos evitar es el calentamiento del equipo. Sí, es por eso que se diseña un equipo más grande, más frío, cuando sabemos que la altitud va a ir incrementando. Lo estándar normalmente son diseñar hasta 2300 metros sobre el nivel del mar. Ya como les comentaba, el del Pico de Orizaba, que querían 6000 metros, pues a lo mejor si es el equipo de, no sé, el que iban a comprar medía 1 metro, pues ese transformador para 6000 quizá medía 3 metros, ¿no? Es un equipo más grande, más bobina, más aceite, más tanque, todo. Sí. Bueno, entonces aquí hay 17 puntos que hemos estado recorriendo como los requerimientos técnicos para un transformador. Por ejemplo, yo que estoy en el área de ventas, yo tengo que saber qué tipo de transformador, si ya dijimos si va a ser un poste, si va a ser monofásico, trifásico, oye, cuántos kVA queremos, el número de fases, tensión, ya dijimos que pueden ser 13.200, 23.000, 34.500, las conexiones, delta estrella, estrella estrella o delta delta, en fin, lo que el cliente vaya a requerir. El material de los devanados, ya dijimos que puede ser de aluminio, de cobre. La temperatura, no hemos visto aquí la parte de temperatura, lo vamos a ver en una filmina más adelante, pero sí es muy importante saber a qué temperatura va a estar ese transformador. Como les decía, si vamos a instalar el equipo en una zona de mucho calor, vamos a considerar 50 grados centígrados, se tiene que diseñar un transformador más grande para hacer el equipo más frío y más eficiente. Seguimos también con el número de derivaciones, eso tampoco lo hemos visto, lo vamos a ver en una filmina más adelante. Y ya vimos también los tipos de el aceite, el tipo de enfriamiento, que si va a ser con aire natural o solamente ventiladores o las dos cosas. La impedancia la vamos a ver más adelante y también vamos a ver que hay transformadores que se presta para pedir accesorios especiales, sobre todo los de tipo subestación. Los vamos a ver más adelante. Bueno,
¿Cuántas normas creen que se puedan aplicar aquí en México? Comisión Federal es la primera especificación y la norma ANSE. Todo lo que no sea Comisión Federal, entonces nos apoyamos sobre la norma ANSE. Van a tener que viene la J116, que es para transformadores menores a 500 kVA en tipo poste o estación. La NMX J284, esa va a trabajar prácticamente con transformadores de tipo subestación mayores a 500 kVA. Y tenemos la J285, que esa se refiere a transformadores de tipo pedestal, los que estábamos comentando, los verdes. Y Comisión Federal va a trabajar con puros pedestales, que pueden ser monofásicos, que va a ser la K404, trifásicos, que puede ser la K407, esos van a trabajar para los transformadores de 75 hasta 225 kVA y la K408 para los de 300 y 500 kVA. ¿Sí? Todo lo que vean que es norma K, también así se le conoce en el medio. Norma K significa que es un equipo con la norma de Comisión Federal. ¿Ustedes creen que qué pasaría si yo compro un transformador? Tengo mi industria y quiero, no sé, a lo mejor un cine, una cuestión así, y quiero poner un transformador. ¿Qué norma creen ustedes que se va a ocupar para esa instalación? ¿La norma de comisión o la ANSE? Comisión. ¿Cuál creen? Comisión. ANSE, muy bien, porque es un predio particular. Ahora, si en la calle vas a instalar y ese predio no es del cliente, entonces seguramente es un transformador que se va a donar a Comisión Federal. ¿Y ustedes creen que, por qué digo yo donar? ¿Quién regala? Nadie. ¿Por qué lo voy a donar a Comisión Federal? ¿Por qué creen? Lo van a aprovechar de ahí. Porque ellos deben de llegar a hacer mantenimiento sin la necesidad de pedir permiso, ¿no? Exactamente. El único que va a tener la capacidad para darle mantenimiento a ese equipo va a ser Comisión Federal. Entonces, ¿por qué se lo voy a donar también yo? Y no digo, pues Comisión hace sus concursos y tiene sus transformadores. ¿Por qué no pone un transformador aquí en mi plaza comercial? Porque tardaría el trámite años en que te pongan un transformador. Entonces, muchos clientes prefieren comprar el equipo, energizar con su propio equipo, pero se lo donan a Comisión Federal y el que se va a encargar de darle mantenimiento son ellos. También, si ese transformador se quema o algo sucede, Comisión tiene la obligación de reponerlo, ya no el cliente, y eso sí tiene que ser de inmediato. Entonces, por eso es que se dice que se dona a Comisión. Es prácticamente por el trámite, porque de esperar a que Comisión lo ponga, pues les tardaría años, ¿no? Entonces hay clientes que sí piden que sea de Comisión Federal y ellos le tienen que dar el mantenimiento a ese transformador. Y no puede ser un ANSE, porque Comisión va a llegar y va a decir, no son mis conexiones, no son mis accesorios, yo no puedo dar mantenimiento a esa subestación. Entonces, sí tenemos que cumplir con los requerimientos del equipo que pida Comisión Federal. Bueno, ahora nos vamos a lo que les comentaba, los transformadores de tipo subestación. Estos ustedes los van a ver mucho en la industria. En Prolec le llamamos nosotros tipo subestación porque consideramos que es a partir de 500 kVA hasta 15 MVA. Ahí van a ver el equipo, normalmente estos son de color gris, no son los verdes, estos no van a ser un frente muerto, no se pueden acercar a esos transformadores, generalmente hay mucha restricción y van a ver ustedes que normalmente hay una malla ciclónica que cubre esa estación y no deben estar cerca si no llevan el equipo eléctrico de protección adecuado, ¿no? Porque estos sí pueden dar descargas, un arco, algo que está mal, sí pueden ocasionar un accidente. Y normalmente estos transformadores les ven esos cuadros que están a un lado, esos se llaman gargantas. Dentro de esas gargantas vamos a tener las boquillas para manejar la media y la baja tensión. Esas gargantas normalmente se van a acoplar a la subestación
a los tableros de media y de baja tensión. Normalmente este es el diseño más común, el que contiene gargantas a los lados, pero también podemos tener transformadores que no lleven gargantas y que van a contener las boquillas de media y baja, pueden ser en la tapa del transformador y va a ser una alimentación aérea. Bueno, estos son los transformadores de tipo subestación, como les indicaba, pueden ser desde los 500 y podemos llegar hasta 15 MVA. ¿Sí? Podemos tener ahí la combinación de los voltajes de 13.200, 23.000, 34.500. Y la norma te indica que, por ejemplo, los transformadores de 2.500 en voltajes en baja tensión de 220, 440, 480 van a tener una impedancia garantizada. El rango va a ser de 4 a 7%, una impedancia estándar, no garantizada. Pero supongamos que algún cliente ya tiene su cálculo de cortocircuito y sus cargas y me dice, oye, yo quiero un transformador de 2.500 a 13.200, 440, pero lo quiero con una impedancia de 5%. Significa que él ya tiene su cálculo. Entonces, yo como fabricante tengo la obligación de entregarle un equipo con la impedancia que el cliente requiere, 5%. Obviamente eso va a hacer que el equipo sea más caro a llevar una impedancia estándar. Normalmente los clientes compran el transformador con la impedancia estándar y de acuerdo al transformador ya ellos hacen su cálculo de cargas y cortocircuito. Bueno, ahí está un diagramita de cómo vienen los transformadores de tipo subestación con su acoplamiento de gargantas en alta y en baja tensión a los tableros. Y aquí están algunas fotografías ya en la industria, cómo se ven instalados. Bueno, hablamos ya del transformador de tipo pedestal hacia el de 50 kVA es un monofásico y el de 45 kVA es una imagen de un equipo trifásico. Ahí podemos ver los accesorios que podemos tener dentro del transformador. Ya comentamos que es un frente muerto. Este es un equipo radial, va a tener seccionador, es un 300 kVA. Esos son los componentes, tus indicadores de nivel, de temperatura, la válvula de sobrepresión, traen su barra de puesta a tierra y sobre todo sus boquillas de alta tensión y baja tensión. De ahí vienen lo que les comentaba, los transformadores y las normas para transformadores de tipo pedestal, monofásicos y trifásicos. Normalmente los monofásicos nosotros solamente fabricamos bajo la norma de Comisión Federal. Oye, pero es que yo quiero un transformador en radial y que sea ANSE. ¿Se puede fabricar? Sí, sí se puede fabricar, pero nosotros no lo fabricamos porque no es un producto tan común. Nos apegamos más a los que son de Comisión Federal. Y ahí tenemos también las operaciones que van a ser para estos equipos en anillo o radial. ¿Por qué creen que se dice anillo y por qué radial? En anillo es porque tienes varias llegadas de energía. Tienes Exacto. un preferente y un emergente y hay algunos casos en que tienes generadores de emergencia. Exacto, y van conectados entre sí. Por ejemplo, un complejo hotelero, ¿no? Que tiene varias villas, generalmente cada edificio va a tener su transformador en anillo y van a estar conectados entre sí. Como lo comentas, si yo quiero dar mantenimiento a uno de esos equipos y lo desconecto, no pasa nada. En mi sistema, toda la energía se va a mantener y son varias formas un anillo precisamente. Pero cuando a lo mejor es mi tienda y es sola, un Oxxo, pues van a llevar transformadores del tipo radial porque es un solo transformador. Si yo pienso crecer en futuro, digo, oye, a lo mejor mi planta quiero que incremente la capacidad o poner otra planta junta, entonces sí se recomienda comprar un transformador en operación anillo. ¿Sí? Obviamente el anillo es más caro y el radial es más económico.
Entonces ahí tenemos las combinaciones también delta estrella, estrella estrella, los voltajes secundarios, podemos tener el monofásico que es 240, 120 y los trifásicos que pueden ser 440, 480 o 220. Ahí tenemos las capacidades que maneja Comisión Federal, que es desde los 25 hasta los 100 kVA en equipos monofásicos, y los trifásicos que son norma ANSE. Aquí te marcan que hacemos hasta 2500, pero en realidad fabricamos hasta 5000 kVA. Esos 5000 kVA, incluso de estos transformadores de pedestal, tenemos mucho para ahora los proyectos de granjas solares y eólicas. Ahí sí el cliente nos pide que sean elevadores y normalmente llegamos hasta 5000 kVA. Y bueno, tenemos ya las modificaciones, ¿no? Que pueden llegar a tener las boquillas de tipo pozo, tipo perno, tipo espada, que esas son más para las conexiones. Más adelante lo vamos a ver. Bueno, ahí tienen las fotografías de lo que les comento, lo que decían del color verde, ¿no? Se fijan que ahí hay árboles y pasto, pues normalmente quieren ser muy adecuados con la naturaleza y que se vea todo verde. Ahí están ejemplos, ¿no? Y normalmente pues van montados en una base de concreto, o le llaman también trincheras. Ahora ahí están, ¿cuándo podemos usar? Los transformadores de tipo poste, pues ya vimos que en zonas urbanas, también en fraccionamientos residenciales, pequeñas industrias y comercios, pozos de bombeo o incluso también zonas rurales. Ahí viene un transformador monofásico, su conexión. Y viene otra vez toda la norma de que maneja para los transformadores de tipo poste, tanto monofásicos como trifásicos. ¿Sí? Ahí los monofásicos, como les comento, solo hacemos bajo la norma de Comisión Federal. Para los trifásicos sí, podemos hacer bajo la norma J, la ANSE, o también la norma K. Y combinando los voltajes de 220, Comisión Federal solamente trabaja a 220. Ya la ANSE puede aceptar 440, 480 o incluso 2 voltajes de 440 por 220. Ahí están las fotografías, que es donde los pueden apreciar, la instalación y todo. Ahora vamos a hablar un poquito más del aceite. ¿Se acuerdan que les dije que si un transformador se fabrica y cómo se va a enfriar? Pues bueno, con el aceite. Es un aceite mineral. Hace muchos años, los transformadores que les comento de más de 50 años eran fabricados y enfriados en aceite. Pero esos aceites contenían ya, en aquel tiempo y actual, ya muchos ascareles, son contaminantes. Ahorita hay un programa en Semarnat en el cual van a estar haciendo un levantamiento de todos los transformadores en la industria. Y aquellos que vean que ya son de más de 20 años seguramente tienen ascareles. Y van a hacer una invitación amable a toda la industria a que cambie esos transformadores. Por supuesto que les van a brindar créditos y facilidades para que todos cambien sus transformadores al aceite actual, y viene aquí precisamente el aceite 100% biodegradable. ¿Qué significa eso? Que no va a contaminar. El experimento que se hizo cuando se presentó este tipo de aceite, nosotros fabricamos el aceite, el nombre es BG100. Hay otra marca que también se llama, y la han de conocer ustedes, FR3. Esa la fabrica Cooper. Nosotros fabricamos el BG100. Es sumamente amigable con el ambiente. Si tienes algún derramamiento en la industria, en algún fraccionamiento, no pasa nada. Es un aceite que no contamina. E incluso la presentación la pusieron un sartén, el aceite y unos huevos fritos, y te los puedes comer sin ningún problema, no contamina. Otro experimento un poco más cruel que no me gustó mucho, pero fue para demostrar, se puso un tanque con agua y el aceite y a nadar a las truchas, y sin ningún problema.
los animales nadaban perfectamente. Un poquito más viscoso, pero fue para demostrar que no daña el medio ambiente ni a los animales. Nuestra marca es la BG100. ¿Qué significa con este aceite? No nada más que es biodegradable, sino que soporta más de 300 grados centígrados. Entonces, lo que hablábamos de que qué pasa si un transformador se calienta, ¿puede llegar a explotar? Sí, y causar muchos daños, porque es como un Novia Express. Pero si yo utilizo un transformador en BG100, entonces, para que un transformador supere esos 300 grados es sumamente difícil. Y este aceite soporta más de 300 grados centígrados. Entonces va a ser, aparte de biodegradable, es muy seguro y se recomienda en transformadores donde va a haber gente laborando, donde no vas a tener la subestación ahí a metros de distancia. Pueden ser oficinas, departamentos, cines, plazas comerciales. Se recomienda que el transformador lleve este tipo de aceite. Y aparte, si están ustedes en una empresa donde el edificio tiene un seguro, las pólizas de seguro van a ser más bajas si saben que los transformadores llevan este tipo de aceite, BG100, altamente biodegradable y, bueno, no contamina y soporta una temperatura muy alta. Entonces, ahora la tendencia es que todos los dueños de industria cambien sus aceites a este tipo del BG100. Pues te va a hacer un equipo más frío, más eficiente y aparte las pólizas del seguro de las industrias o edificios van a bajar considerablemente. Muy bien. Entonces, bueno, Comisión Federal también te permite manejar aceite vegetal, sí. Hay prototipos en aceite vegetal que Comisión Federal también ya lo pide para todas las zonas de costa. Y sobre todo, pues ya dijimos, ¿no? Ahorita que están los temas de cero contaminación en playas y demás, pues es muy recomendable manejar también el BG100. Bueno, ahí como les comentaba, la temperatura de flamabilidad del BG100 va a ser de 352 grados centígrados y es 100% biodegradable. Hace muchos años, como les comentaba, se manejaba el aceite mineral contaminante y también había aceite silicón, había silicones para hacer el equipo más frío, pero esos sí soportaban 340 grados centígrados, pero solamente con un 5% para hacerlo biodegradable. Entonces, prácticamente es un aceite contaminante también. Y si ustedes ven poco a poco en el mercado, ya son muy pocos los clientes en la industria que solicitan un aceite en silicón. Ni siquiera Pemex, ¿no? Pemex se vaya también por el BG100 y ya pocos solicitan en aceites con silicones. Y bueno, el que normalmente se utiliza, que es el aceite mineral, ahí como su nombre lo indica, los grados que soporta y en cuanto a lo biodegradable solamente un 30%. Entonces, pues lo más recomendable es utilizar aceites biodegradables, vegetales, en nuestra marca BG100, o si se topan con alguna especificación que diga FR3, es correcto, los dos se pueden utilizar. Bueno, pues aquí prácticamente también es lo de los aceites biodegradables. Como les comentaba, se recomiendan donde va a haber gente laborando, ¿no? Zonas residenciales, industriales y comerciales, que vas a tener las oficinas muy pegaditas al equipo. Ajá. Eso es prácticamente lo que tenemos en presentación. No sé si tengan